Entonces les voy a hablar sobre las lesiones que cruzan el cuerpo calloso con patrón radiológico en alas de mariposa. El primer diagnóstico diferencial es el linfoma primario del sistema nervioso central, que es un linfoma no hodgkiniano que se origina en el cerebro, ojos, médula y líquido cefalorraquídeo. Es el segundo tumor cerebral primario más común después de los gliomas y entre ellos el que más se destaca es el linfoma difuso de células B grandes. El factor de riesgo más importante en esta enfermedad es la inmunosupresión. Entonces puede aparecer en pacientes con VIH, trasplantados o con inmunodeficiencias primarias. Su incidencia en las personas mayores de 60 años es de 0,5 por cada 100.000 personas. Tiene una respuesta favorable a la quimio y radioterapia, sin embargo, la sobrevida es menor en comparación a otros linfomas. La presentación clínica va a ser muy variable, pero se puede encontrar deterioro del estado de la conciencia, cambios en el comportamiento, cefalea, déficit neurológico focal. La localización en el 60-80% de los casos es supratentorial. En los inmunocompetentes principalmente va a ser en los lóbulos frontales y ganglios basales y en inmunocomprometidos en el cuerpo calloso. La edad media de presentación en inmunocompetentes va a ser entre los 40 y 60 años y en los inmunocomprometidos va a variar el VIH a los 39 años, los receptores de trasplantes a los 37 y los niños con inmunodeficiencias primarias a los 10 años. Normalmente estas lesiones se van a observar hipointensas en T1, en T2 va a ser variable y en su mayoría iso o hipointensa. Y tras la administración del medio de contraste va a presentar realce intenso sólido y homogéneo y se puede observar en algunos casos el anillo periférico. Son tumores que tienen alta celularidad, entonces van a presentar restricción a la difusión y valores bajos de ADC. Y en la secuencia de susceptibilidad se puede evidenciar hasta en el 50% de los casos focos de hemorragia. Este es un caso de una paciente de 67 años que presentó un episodio convulsivo y delirium, donde realizaron una tomografía de cerebro con contraste y observan una masa intracción en el lóbulo frontal izquierdo que redactaba con el contraste, que atravesaba la rodilla del cuerpo calloso y se expandía al lóbulo frontal derecho. Vemos una secuencia de T2 donde muestra la masa isointensa con un aumento en la señal en la sustancia subcortical profunda y en la secuencia T1 con contraste se observa el patrón característico con un realce intenso, sólido y homogéneo. El otro diagnóstico diferencial es la adrenoleucodistrofia cerebral ligada al X. Este es un diagnóstico diferencial menos probable porque es más común en niños, sin embargo existe una variante en adultos y esta enfermedad se expresa comúnmente en el patrón radiológico que estamos estudiando. Esta es una enfermedad autosómica recesiva causada por la deficiencia silcoa sintetasa que va a producir una acumulación de ácidos grasos de cadenas largas en los tejidos y pues va a ser muy común en los niños, como ya había dicho, más o menos entre las edades de 4 a 8 años. Debido a la acumulación de estos ácidos grasos, se va a producir desmielinización inflamatoria severa en la sustancia blanca profunda periventricular con un patrón predominantemente en la parte posterior y va a afectar tempranamente el esplenio del cuerpo calloso. Tiene una incidencia de uno en cada 20.000 a 50.000 casos y clásicamente, pues va a afectar a los hombres, pero las mujeres portadoras también pueden presentar sintomatología. La presentación clínica durante la infancia van a presentar convulsiones, alteraciones visuales y del comportamiento, déficit cognitivos y también pueden presentar testículos no descendidos. Y en el 66% de los casos se va a manifestar el patrón radiológico de alas en mariposa. Estas lesiones se van a ver mayormente hipointensas en la secuencia T1 y con la administración de contraste el 50% de los casos va a presentar un realce. En FLAIR se puede observar hiperintenso de manera homogénea y en T2 se va a observar más que todo hiperintenso. Y este es un caso de un paciente de 29 años con un antecedente de leucodistrofia ligada al X, donde no se observan áreas de restricción a la difusión. Y en el FLAIR se observa hiperintensidad homogénea parieto-occipital bilateral y a lo largo del esplenio del cuerpo calloso.
El siguiente diagnóstico diferencial es la esclerosis múltiple, que es la causa más frecuente de discapacidad neurológica progresiva en los adultos entre 20 y 40 años, más frecuente en las mujeres. Su causa es desconocida, pero se considera que es una enfermedad autoinmune que ocurre en personas genéticamente susceptibles. Afecta aproximadamente 2 millones de personas en el mundo y se van a presentar lesiones multifocales distribuidas en cerebro y médula espinal y se pueden localizar comúnmente en los nervios ópticos, tallo cerebral, médula, cerebelo y sustancia blanca periventricular. Em, la esclerosis múltiple que más presentaba este patrón era la esclerosis múltiple tumefacta, que no es frecuente y el término se utiliza para los casos en los que hay una esclerosis múltiple establecida y las lesiones son más grandes y agresivas. Estas lesiones son mayores de 2 centímetros. Se presenta en 3 casos de cada millón de personas. También es más frecuente en mujeres con una edad media de 37 años y presenta características muy similares a las lesiones tumorales. Pueden ejercer efecto de masa, tener edema y con contraste pueden presentar realce en anillo, por lo que es importante pues que se haga una biopsia para poder concluir el diagnóstico. La presentación clínica también es muy variable, cefalea, alteraciones cognitivas y convulsiones. Y el 7% de los pacientes van a presentar el patrón radiológico. Acá entonces tenemos unas lesiones periventriculares en el margen posterior de los ventrículos laterales y en la cabeza del caudado derecho. Y en la secuencia T2 se van a observar estas lesiones hiperintensas. Con la administración de contraste van a realzar también formando el patrón del anillo. El siguiente diagnóstico diferencial es una metástasis cerebral que aproximadamente se estima que representan el 25 al 50% de los tumores intracraneales en pacientes hospitalizados. Los principales tumores primarios en estas metástasis van a ser el cáncer de pulmón, el cáncer de células renales, mama, melanoma, adenocarcinomas del tracto gastrointestinal. La presentación clínica puede ser también variable, cefalea, convulsiones, alteración del estado de conciencia, pero hasta el 60-75% de pacientes pueden presentarse asintomáticos en el momento de tomar las imágenes. El flujo sanguíneo va a ser muy determinante para la distribución de estas lesiones y las localizaciones más frecuentes van a ser en los hemisferios cerebrales, en el cerebelo y en los ganglios basales. Acá tenemos la resonancia de un paciente de 66 años con un diagnóstico reciente de cáncer de mama derecha. Ingresó por un cuadro clínico de disfagia severa. Le tomaron la resonancia donde se observa una masa intraaxial que compromete gran parte del lóbulo frontal derecho y se extiende a través de la rodilla y el tercio anterior del cuerpo calloso al lóbulo frontal contralateral. En T1 es predominantemente isointensa y va a presentar realce heterogéneo tras la administración de contraste con predominancia en la periferia. Es isointensa en T2 y presenta áreas de restricción a la difusión. Y en las secuencias de gradiente eco se observan focos de susceptibilidad magnética intratumoral. Em, no es muy frecuente que las metástasis atraviesen el cuerpo calloso, pero fue un caso que hubo acá en la clínica, entonces por eso lo traje pues a la presentación. Y por último, los glioblastomas, que son el tumor cerebral primario más común en adultos, con una edad media de aparición aproximadamente entre los 55 y 60 años. Según la clasificación de la OMS, se dividen en dos diagnósticos, principalmente por el estado de la mutación de la IDH. Entonces está el glioblastoma IDH tipo salvaje o el astrocitoma mutación IDH. Tiene una alta tasa de recurrencia y mala supervivencia que va a oscilar entre año y medio o 2 años. Los pacientes generalmente van a presentar síntomas neurológicos subagudos que van a progresar en días o semanas y van a variar dependiendo de la ubicación del tumor. Los síntomas más frecuentes van a ser la cefalea, convulsiones y síntomas neurológicos focales. El patrón en alas de mariposa se va a ver en aproximadamente el 3% de los casos de glioblastomas, en donde se va a extender de manera interhemisférica atravesando la línea media del cuerpo calloso y es más común encontrarlo en el lóbulo frontal y es más frecuente en el IDH tipo salvaje.
Se asocia a muy mal pronóstico, más o menos 6 meses, y no existe un consenso definitivo sobre su tratamiento por ahora.